nosotros, quiero hacer una pregunta. Vimos algún, no recuerdo, no lo anoté, si vimos unos videos la clase pasada. Sí, profe, sí. Ah, los vieron, ya, gracias. Que eso tenía como duda. Bueno, y algunas consideraciones iniciales con respecto a lo que teóricamente se considera el estudio del folclore. ¿Sí? Eso, vamos a grabar esto. Em, Recording in entonces, progress. la idea inicial es que podamos ingresar en estas conceptualizaciones más, diría como más recientes con respecto al concepto de folclore, un concepto que está bastante tensionado en este último tiempo, porque no necesariamente está representando lo que yo diría que más bien hemos seguido utilizando muchos conceptos bastante antiguos con reflexiones que están muy asociadas al momento en que se observó el fenómeno. Hoy en día la cosa como que ha ido modificando, como que la idea de folclore es un poquito más compleja, más difícil de poder tomar. Por eso que probablemente normalmente siempre se escriban a estas concepciones más antiguas, eh, porque son más fáciles de digerir por una parte, pero también de tomar, ¿sí? Tienen un fácil acceso. Entonces, vamos a partir con unas reflexiones iniciales. La pregunta, ¿leyeron el texto de Emily Carmi? De Eileen Carmi, perdón. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, Entonces, genial. Cuando termine esto, quiero escuchar un poco algunas preguntas que puedan hacer, porque eso es muy importante. Bueno, la música, parto con estas reflexiones iniciales para que encaminemos la discusión, ¿sí? La música es un dispositivo, mecanismo de construcción identitaria y de representación social. Eso es una conceptualización de música, ¿sí? O sea, la música no es neutra. ¿Ya? Eso es lo que está planteando. Hay siempre un posicionamiento detrás, siempre existe una posición. Eh, lo tenga el autor, lo tenga el autor, lo explicite o no lo explicite. ¿Sí? En ese sentido, es la musicología como disciplina la que se encarga de escudriñar, de esclarecer, diríamos, de meterse en ese escondrijo, ¿cierto? De cuando el autor no necesariamente expone el sentido que tiene la música para él. Entonces, en esa idea, todas las músicas se adscriben a alguna representación. Quiero insistir, no necesariamente planteada por el autor. El autor puede no entender o puede no comprender esa representación que tiene. Eh, cuestión que en el acto más cotidiano es difícil de entender, o sea, como que el compositor no tenga idea de qué es lo que hizo. Si él tiene idea de lo que hizo, sabe lo que hizo en términos musicales, pero no así la representación, o a veces sí lo saben, ¿sí? Como el caso de Víctor Jara, que en su canto y en su discurso, el canto tiene sentido, ¿cierto? Cuando el manifiesto, ahí dice abiertamente cuál es el sentido que tiene para él el canto, o la música para él. Y así sucesivamente. Si uno, insisto, si uno escudriña en los textos, en las músicas, en las entrevistas, en los pensamientos, en los archivos de algunos casos, se encuentra con el sentido que tiene la música para estos autores, compositores. eh, y pueden poner la música, pueden poner poesía, pueden poner física, pueden cambiar la disciplina que quieran, pero hay una idea bastante más bien consensuada con respecto a esa representación. No existe como una representación neutra. Ahí deja también un poquito de lado, no sé si lo estudiaron en algún momento, esta idea de música pura, como que la música no era una cosa en una abstracción
que era solamente casi una relación con la divinidad en algunos casos y que produce y que está más bien asociado a una idea de lo sublime, de lo espiritual, en que el compositor es casi un tocado por Dios y el intérprete es este personaje que es la relación entre el mundo, en lo mundano y la espiritualidad, ¿sí? El acto sublime, como se le llama, el trance sublime, ah, lo dice una autora, ese trance sublime. Cuestiones que muy instaladas también en la idea de conservatorio, ¿sí? Como que la interpretación es tan profunda que impide la conexión con lo mundano. Esas concepciones también muy instaladas en los conservatorios, muy instaladas, eh, también se han ido cuestionando derechamente, obviamente, se cuestionan desde relaciones mucho más sociales, mucho más políticas, en que en realidad este trance sublime no es tal, lo plantean derechamente. ¿Por qué? Porque no hay una relación directa con la, con la tierra, ¿cierto? Con el problema social. Por eso que ya la musicología crítica deja de lado esta idea de la superioridad intelectual, moral, espiritual que pueda tener un intérprete o el compositor, ¿sí? O sea, como que ya no está en esta idea de- del, del super todo, ¿sí? Esa idea también es muy difícil porque se siguen insistiendo un poco con esas posturas de lo sublime, insisto con esas ideas de lo sublime, ¿cierto? Esto que pareciera que el compositor, el director de orquesta, el intérprete tuviesen vidas no conectadas con la vida, así como que están en otra dimensión, como actos sensibles, ¿sí? Como que era, como que, y ahí, entre paréntesis, esto es lo que yo pienso, eh, como que si los demás carecieran de esta idea de sensibilidad, ¿sí? Y ahí marco el punto, y no sé si alguna vez se lo he comentado, pero a mí me parece que es bastante más sensible levantarse a las 5 de la mañana y trabajar por el sueldo mínimo que lo otro. O sea, si hablamos de sensibilidad, creo que hay sensibilidades sociales que son mucho más poderosas que, la que, están que las que se le asocian a la música, ¿sí? No significa que no estén, pero que se le asocie esa superioridad. No creo en esa superioridad del arte como tal. Entonces, cierro paréntesis, sigo. En el segundo punto, representa prácticas sociales que se ponen al servicio de una concepción ideológica. En este caso específico, la construcción del Estado-Nación. Cuestión que ya hemos estudiado, ¿sí? Cuestión que estudiamos con bastante fuerza el primer año con respecto a cómo se genera el Estado-Nación y las concepciones que tiene, y hasta el día de hoy, como por ejemplo el proceso constituyente, cómo aparece, no sé si se habrán dado cuenta, ¿cierto? Cómo aparece este cuestionamiento a cómo se constituye el Estado-Nación. O sea, aparece incluso hasta cuestionado el himno nacional, ¿cierto? Eso es interesante. Ustedes ya tienen argumentos al menos de base como para poder entender la discusión constituyente con respecto a la concepción del Estado-Nación y cómo quedan fuera, derechamente, que es lo que viene siguiente, lo que viene después, deja fuera ciertas prácticas, ciertas vidas, ciertas culturas, ciertas concepciones, ciertas maneras de manifestarse en términos culturales, estamos hablando de mediados de 1800, a conveniencia, ¿cierto? ¿Qué es lo conveniente? Esta consideración de dejar fuera elementos, cosas, manifestaciones, permite que el Estado-Nación se constituya con, por ejemplo, con la pacificación de la Araucanía, donde voy, expropio los territorios para generar un poder político y económico, un desarrollo económico que según esta concepción los mapuches no estaban explotando. Se cuestiona la idea de ser humano del mapuche, se lo remite a un estado de salvajismo, considerado un poco como animal, derechamente, y por eso no es importante o da lo mismo sacarlo o matarlo o expropiarlo, no tiene una importancia. Y eso es el Estado-Nación, ¿cierto? Entonces, es interesante cómo eso aparece en la discusión constituyente,
como lo primero que aparece cuestionado, como se habrán dado cuenta, ¿cierto? Por una parte, la representación de los escaños reservados para la cultura originaria es un mecanismo ha sido un mecanismo de generar poder, porque derechamente cuando se aparecen estas concepciones y se deja fuera, ¿cierto? Lo que viene acá, las prácticas que quedan fuera, está asociado al poder. No hay una simetría con el poder. Entonces el poder, como no es simétrico, cuando pongo más debajo a estos individuos, a estos que tampoco eran considerados ciudadanos, ¿por qué? Porque posteriormente se les hacía cambiar el nombre, porque eran extremadamente discriminados, tenían que esconder su cultura, derechamente, no se les reconocía como tal, y porque así, si no hacían eso, se no hacían ese detalle de cambiarse el nombre, por ejemplo, quedaban quedaban fuera de esta concepción, de una práctica como concepción. Eh, y obviamente que hay una conveniencia. ¿A quién le conviene que queden fuera? ¿Cuál es el sentido que queden fuera? Siempre hay que preguntarse eso. La pregunta, ¿cierto?, de lo crítico es siempre, ¿a quién le conviene esto? Cuando uno habla de lo crítico, siempre tiene que preguntarse, ¿a quién le sirve esto? ¿A quién le conviene? ¿Quién gana con esto? ¿Quién gana con esta concepción? ¿Sí? ¿Quién gana con que a esto no lo dejemos entrar en esta idea? Siempre hay intereses detrás de estas categorizaciones también, o cuando no han sido muy exploradas. Y ¿quiénes definen esta selección? Entonces, cuando hablamos de quiénes definen esta selección, ya estamos hablando del poder, ¿cierto? De un poder como práctica. Ese poder se activa a través de el poder en sí mismo no es malo, porque siempre el poder va a traspasarse. ¿Sí? Es quién está en el poder, quién no está. El asunto es cómo se activa el ejercicio del poder. O sea, todos nosotros vamos a tener en algún momento poder. Micro, macro, pero lo vamos a tener. Y también vamos a activar selección. Y también vamos a activar ciertas posiciones. Entonces, no es tanto que se critique al poder, sino que más bien al ejercicio de este poder. ¿Sí? En este caso, el ejercicio de este poder define selección. Selecciona, dice, plantea, saca revistas, saca discos. El poder también, si hoy lo podemos entender para mejor visualizarlo, maneja los medios de comunicación, pone ideas, pone lo que se entiende como la opinión pública. Cómo voy moldeando la opinión pública, ¿cierto? Seleccionando la noticia que doy, a quién entrevisto, en fin. Hay una siempre selección. O sea, cuando se entrevista a los economistas, ¿a qué economistas se entrevista? ¿Sí? Eso no es transparente. Todas esas cosas están asociadas siempre al poder, ¿sí? Y a la poca transparencia del poder. ¿Y qué de aquello puede constituir la instalación de que se persigue? Obvio. O sea, si yo tengo el poder y hago este ejercicio, quiero instalar una lógica, algo. En este caso, ideas de folclore o folclore propiamente tal. O qué es folclore, o qué es música folclórica, qué es un baile folclórico, en fin. También define. Recuerden que Pinochet fue quien, el año 1979, decretó por ley la cueca como baile nacional. Es un decreto, ¿sí? Es un decreto de Pinochet. ¿Por qué? El guaso. ¿Por qué el guaso? ¿Cierto? ¿Y por qué no otra manifestación? ¿Por qué hay interés? Alguien iba a preguntar algo, ¿no? Una pregunta respecto a eso. Me pregunto inevitablemente, entonces, antes del año 79, ¿se celebraba igual las fondas? ¿Se bailaban otras cosas? ¿En qué era Todo. ese Igual, decreto? igual, po. El decreto lo que establece un baile nacional, derechamente, pero único. Pero las discusiones que hay de fondo es que este baile nacional también tiene diversas representaciones, no es único, ¿sí? No es unívoco. Entonces quedan fuera las otras cuecas, ¿sí? Por decirlo de una forma. Cuando tú ves bailar una cueca en Chiloé, no es lo mismo que verla bailar en el norte. Cuando ves bailar una cueca del Guaso, no es lo mismo que ver bailar una cueca en la casa. ¿Sí? Hay una cierta idea de estereotipo del Guaso. Cuestión que es
después transferida, obviamente, mucho, sobre todo en las escuelas, cuando disfrazan a los niños de guaso y de China, por ejemplo, que es lo que es la China, ¿cierto? Si entramos ahí un poquito en qué es la China. ¿Sí? Entonces también la concepción de la identidad ahí que se genera a través del decreto es incluso bien heavy, porque si tú lo ves, es el guaso, pero no es la guasa, es la China. O sea, ya también ahí hay una concepción bastante patriarcal de la misma resolución. Porque el guaso es el dueño del fondo, es la representación. Tú lo puedes ver. No es el que trabaja, ¿sí? Pero sin embargo la mujer es la que trabaja, ¿sí? Y sobre eso hay mucha literatura con respecto a los abusos de los fondos, de los fondos patronales, por ejemplo. El señor de la querencia, ¿sí? Hay mucho eso, ¿sí? Entonces, lo que cambia es en lo unívoco. Es como constituir eso como único. Es el guaso, no es otro. Esa es la representación. Eso es lo que se introduce. Bueno, eso es obviamente, como todo en las ciencias sociales, objeto de discusión, siempre. Las ciencias sociales tienen esta cosa que no es, o sea, lo que podemos plantear hoy día, lo que puede estar constituido hoy día, se puede estar desarmando siempre. Por eso es tan complejo y por eso es tan difícil entender eso para las ciencias naturales. ¿Sí? No son ciencias experimentales, son más bien ciencias reflexivas, críticas, teorizaciones que tienen que ver con los momentos. Ya Dago, entonces, no es que no se bailara cueca, no es que no se considerara, pero lo que lo hace es transformarlo en algo único, ¿sí? Y no, y no abierto, lo cierra. Seguimos entonces. Entonces, hay un texto, el texto de identidades nacionales, folclore, folclorismo de Aileen Kermy, apunta a algunas de estas cosas, derechamente. ¿Eh? ¿Qué preguntas tenían ustedes, por ejemplo, que le generó el texto? Igual a mí, profe, me llamó harto la atención, o me hizo ruido la autora definió que el concepto de folclore que usamos derechamente proviene de Europa y de la cultura que se instala acá, sino que no se usa un concepto de folclore propio o desde nuestras perspectivas. Porque lo dice creo que en la primera o segunda página que al tiro, que folk, lore, sabiduría del pueblo, el concepto europeo, derechamente. Claro, sí, sí, eso es muy cierto. Quisiera comentar algo, profe, que tiene mucho que ver con esto, pero a la vez poco. En el ramo de seminario de música latinoamericana con el profesor Uribe, nos dio a leer un texto donde relataba una relación similar, de que cuando llegaron los europeos acá, todas las manifestaciones sonoras que escucharon de los aborígenes las trataban como música o directamente no como música. Por ende, claro, pues usamos palabras entre comillas europeas para definir sus expresiones sonoras. No puedo recordar, quizás Felipe tú me puedes recordar este arrullo, esta canción de cuna que cantan las mujeres de esa cultura mapuche cuando hacen sus tareas de la casa, labor. No es música, pero también tiene un mensaje, una entre comillas melodía quizás. Y claro, pues, también es interesante lo que dice Eileen sobre eso. Pues qué es folclore y qué no, cómo se ha hecho una institución del folclore entre comillas, qué es lo que corresponde, lo que vale. Claro, bueno, esos cantos se llaman yamecanes, que son cantos de los mapuches, de las mujeres mapuches, que los cantan cuando hacen alguna tarea específica, como moler el trigo. Algunos le llaman cantos de moledora de trigo, porque son reflexiones que hay mientras molían el trigo. Cuando se molía el trigo cantaban, para aclararte eso. Sí, bueno, todo sí, po. En realidad tiene que ver con esto de que esta conceptualización de folclore hasta el día, hasta hoy, se recurre en algunos casos a hablar de Thompson, si no me equivoco, con respecto a esta idea de la división de folclore como, qué sé yo,
lo del pueblo, ¿cierto? Como el canto del pueblo. Y claro, y también tiene esa idea de una idea, de una cosa europea que intenta, a través de esa conceptualización, comprender lo que hace el pueblo, ¿sí? Entonces ahí se crea este folclore, ¿cierto? Y esta idea llega a Latinoamérica con mucha fuerza, obviamente, no conceptualizada, porque llega particularmente cuando se entienden las manifestaciones culturales, sonoras, plásticas, incluso de cualquier tipo, de las comunidades. De la única manera como la que se pueden entender es a través del elemento comparativo, comparándola con las músicas civilizadas, que también lo hemos hablado. Lo civilizado tiende a ser el elemento comparativo con respecto para poder definir a estas bestias, ¿cierto? Entonces todo lo que yo veo y escucho lo hago en términos comparativos conforme lo que yo tengo como cultura, lo que yo entiendo como tal. O sea, si escucho música, esa música que tengo, trato después cuando escucho eso, identificar. Entonces ahí hay muchas ideas de... Domeico, por ejemplo, hace una relación cuando escucha por primera vez a los mapuches, su música, él las describe así como, casi como música salvaje, desafinada, dice. Eso fue en 1840, por ejemplo. Y así, una serie de concepciones que están asociadas a eso. Por ejemplo, no puedo recordar este español, creo que fue Torquemada, que describía los cantos aborígenes como unos cantos equívocos hacia un dios que no existe, salvajismo, el mejor ejemplo también. Así es, así es. Y en los mapuches no escapa eso. O sea, la historia de Latinoamérica es la historia de Chile también, ¿no? Casi todas tienen las mismas, con, con ciertas diferencias, pero las mismas concepciones que se instalan, ¿sí? Esta idea de modificar la creencia, por ejemplo, instalar la, la religión católica, por ejemplo, no entendiendo las creencias propias que tenían los pueblos, también. O sea, como que no podían creer en una cosa que no fuese, tenía que ser Dios, y si no creen en Dios, como se describe derechamente, muchas comunidades indígenas hacen, se convierten solamente porque el que no se convertía lo mataban. Entonces, cuando le preguntaban a uno, ¿tú crees en Dios? No crees en Dios, no creo en Dios, ¡fam! Lo mataban, y el siguiente que venía, ¿cree en Dios? Sí, decía, sí creo en Dios, pero si decía que no le iban a matar, entonces, que no se convierte así, pues, ¿cierto? No es el desarrollo de una espiritualidad. Esas matanzas están descritas. Hay un libro no es que a mí se me ocurriera, el libro no lo tengo acá a la mano, de Rojas Mix, que tiene todos los diagramas perdón, como dibujos de cómo los europeos los europeos que llegaban a Latinoamérica le mostraban a los europeos de cómo eran los indígenas, casi como verdaderos monstruos de, de, en una forma de observarlos que tenía y de hacerle ver, como insisto, como esta idea de que eran casi monstruos. Bueno, todas esas ideas, todas esas ideas eh, están concentradas tanto en Latinoamérica como en Chile y son todas coherentes, o sea, como que las entidades nacionales tú las puedes observar en Bolivia exactamente igual como funcionan acá, solo que en algunos casos tienden a ser mucho más restrictivas y en otros casos no fueron tan así. Y por eso que hay músicas o hasta el día de hoy, culturas que son mucho más visibles que en Chile. Si tú viajas a Perú, a Colombia, a, a Bolivia, te puedes dar cuenta que tú en la relación cotidiana te encuentras con mucha mayor multiculturalidad o plurinacionalidad, no como en el caso de Bolivia así lo es, pero se entiende que tú ves más cómo las culturas siguieron desarrollando en el tiempo y no fueron cortadas. El caso de Chile no, el caso de Chile y el caso de Argentina aún es mucho más crítico, fueron cortadas derechamente. Argentina casi eliminó a todos los indígenas. En el caso de Chile, una buena parte, pero
aún quedan algunos rastros, o sea, como en la cultura, digo yo. Pero en Perú no, en Perú tú lo ves, tú lo sigues viendo en la calle, en Colombia también lo ves en la calle, se ve, se observa. ¿Se acuerda del Kitty Plus en los venezolanos? En el caso del Kitty Plus, por ejemplo, es una manifestación que todavía se hace en la calle, como lo vieron los videos, no es una cuestión que esté restringida a la exposición artística, sino que es una manifestación propia, ¿no? Es parte como del carrete, ¿no? A eso me refiero. Eh, bueno, Profe, sí, Felipe. igual sobre eso, quería comentar que estuve viendo un texto de una socióloga boliviana, Silvia Cusicanqui, y ella menciona que lo que sucede en Bolivia igual me parece interesante, que es que en Bolivia fueron conquistados por los españoles y los indígenas pasan a ser súbditos del rey, vasallos. Y en ese sentido tienen que pagar tributo, tienen que pagar trabajo, pero mantienen la autonomía de su territorio como súbditos. Entonces es interesante como los países donde el indígena pasa a ser súbdito de los españoles lograron mantener esa cultura, pero en cambio aquí lo mapuche tuvo que chocar con los estados modernos, que tienen Claro, otras lógicas, más capitalistas, quizás. sí, sí, porque en el caso chileno, recuerden que los españoles habían generado ciertos acuerdos con los mapuches. Los españoles reconocían a los mapuches como Estado. ¿Mm? No como Estado, perdón, como nación mapuche, perdón. Como nación mapuche, o sea, le reconocían de cierta forma una autonomía. eh, Cuestión que no hizo el Estado-Nación, la entrada de la República, ¿cierto? La República no se echó al bolsillo eso, eh, le quitó de alguna forma esos derechos. Así que sí, el, es por eso que hoy en día en la constituyente se está hablando de la nación mapuche. No sé si han escuchado eso, no sé si han estado bien al tanto de eso, ¿sí? No tanto de la parafernalia o del, del sensacionalismo, sino que más bien de las discusiones de fondo. Se ha hablado mucho con respecto a eso de la nación mapuche, derechamente. Y a las puertas de constituirlo como un Estado plurinacional. Y eso va a traer consigo bastantes cambios, creo yo, si eso queda estampado en la Carta Magna, en la Constitución. Y claro, sí, el caso chileno, recuerden, el caso chileno y argentino, en este caso, el caso de este caso, son bastante divergentes con respecto a los otros casos como el que planteas tú de Bolivia. Recuerden que Bolivia da un salto bien potente con respecto a Evo Morales, por ejemplo, un indígena que llega a ser presidente de la República. Ese es un gran ejemplo. Hay una reflexión bien interesante, bien dura también. No sé si han escuchado a Guarelo, el deportista que hace un par de años atrás se mandó un audio bien, bien interesante con respecto a eso. Sí, búsquenlo por ahí. Bien interesante. O sea, en el tono de él, ¿cierto? Bien crítico, pero detrás de eso, de la crítica, había un fondo muy interesante y planteaba eso, de que se veía muy extraño que con respecto a que en Chile se pudiera dar un caso como el de Evo Morales, eh, con respecto a algunas declaraciones que hace un tipo y que acá en Chile hubiese sido muy difícil que un tipo que había nacido casi en una ruca o que había andado una buena cantidad de años a pies pelados, a pies descalzos, llegara acá en Chile a ser presidente, por ejemplo. Pero en Bolivia sí lo fue. Entonces como que había una reflexión bien, bien potente con eso. Bueno, seguimos entonces. Eh, Algunos conceptos que hay ahí detrás del texto de Aileen, que Aileen forma parte de la Sociedad Chilena de Musicología. Yo trabajo con ella bien seguido, porque yo pertenezco a la directiva de la Sociedad Chilena, soy segundo vicepresidente, ella es secretaria, y entonces conozco su trabajo, ahora está muy focalizada
los aspectos de la nueva canción chilena también. En fin, la invité, incluso quería que hoy día estuviera ella acá, pero ella trabaja en la universidad, o sea, Valparaíso parece. ¿Eh? La- sí, la Universidad del Paraíso. Y no pudo hacerse el tiempo para venir, pero de repente a ver si la invitamos para que venga a contarnos un poco más de estas cosas. Bueno, se ha atendido también la constitución de personalidades culturales o nacionales, donde coordina la voluntad concertada de las instituciones políticas, ¿sí? Y formaciones sociales. Así los países se inventan, ¿sí? Sus propias tradiciones nacionales, las establecen y legitiman, y el folclore forma parte fundamental de este juego. Bueno, un poco lo que hablábamos, ¿cierto? Las instituciones se encargan de moldear, ¿cierto? Moldear esta idea de tradición nacional. O sea, ¿qué es la tradición nacional? ¿Sí? Entonces, si yo les preguntara a usted ahora, ¿qué es para usted la tradición nacional hoy? Igual yo creo que hoy más que nunca, profe, eso está bien en cuestión. Yo no sabría respondérselo. Perfecto, pero más que yo también creo que está cuestionada obviamente todo eso, pero ¿qué podríamos entender hoy en día como las tradiciones nacionales? Lo Es que muy teníamos, amplio. Profe, es como bien amplia la pregunta. Siento que hay muchos sí, ámbitos de las tradiciones que uno podría ver, ya, pero pues, no sé. pero La comida. perfecto, ya. Eso, pues, si esa es la pregunta, es amplia, pero segmenta la respuesta. La comida. Pero tú puedes entender la comida como tradición nacional. ¿Qué comida es una tradición nacional? Sandra. En general, las tradiciones nacionales acá se relacionan como todo lo que es como del campo, como lo que antiguamente era como campesino, Perfecto, como los juegos, la comida, las prácticas generalmente del campo. perfecto, claro. Eso es lo que, o sea, piensa tú cuando se habla de hoy en día en boga, ¿cierto? La celebración de la fonda. La fonda es una tradición nacional, pero cuando tú vas ahí a la fonda, ¿qué es lo que pasa en la fonda? ¿Qué es lo que se respira en el ambiente dieciochero? ¿Sí? Que lo ves en la tele, en la radio, en todos lugares, en las municipalidades. Aquí, juegos tradicionales, dicen, comida tradicional, actividades tradicionales. Vamos a elevar el volantín, vamos a jugar al trompo. Pero esas actividades tradicionales, la pregunta es si son prácticas permanentes en la gente. Entonces ahí es donde se inventa, ahí es donde habla como Aileen esta idea de invento, porque pareciera que en el 18 pasa todo lo tradicional, pero el 21 de septiembre ya no hay nada de lo tradicional en tu vida. No está, desaparece, ya no es una Profe, tradición. Dale. complementando eso, creo que todas acá hemos oído, ya quiero que sea el 18 y ahí uno puede decir elevar volantín, comer carne como si antes no se pudiera, cualquiera de esas cosas que antes nombró. Así es, por eso que Aileen plantea eso de que así los países se inventan sus propias tradiciones. Porque como muy bien dice Sandra, hay un recuerdo, habla del recuerdo del campo. Entonces todos se sienten campesinos en esa época. Entonces ha existido esa tradición que, claro, Sandra, muy bien, ni pipeño venden antes de septiembre. Es muy cierto eso. Porque eh, yo que soy de una generación mucho más antigua, yo nací en el año 72, nací, tengo 48 años, en los 80 no se celebraba esto como se celebra ahora. Por ejemplo, en un momento se empieza a instalar esta idea de que los niños, por ejemplo, los visten de guaso, le hacen esto y esto otro. En mi tiempo al menos, lo que uno hacía, que era muy cultural también, era, por ejemplo, pintar las casas. Se pintaba el frente de la casa, el frontis de la casa. No sé si todavía ustedes lo tienen eso, o lo han visto. Era muy típico que la gente pintaba su fachada. Era como una tradición, pero la gente lo hacía.
sin que fuese una obligación, lo hacía, pintar la fachada. Y siendo muy niño, me recuerdo que siempre había esta idea de que tú tenías que tener ropa nueva o algo nuevo, ¿sí? Era muy loco ponerte una polerita nueva, un pantalón nuevo, celebraban, ¿sí? Eh, y sí, pues bueno, y el mundo de las carnes y todas esas cosas y de la comida, generalmente. Pero era una tradición, ¿sí? Que la gente tenía, sin que aquello estuviese motivado por una presión social de tenerlo, ¿ok? En cambio, estas tradiciones que uno puede observar hoy en día, sí son motivadas por una especie de excitación comunicacional con respecto a las tradiciones, ¿sí? Aparecen tipos en los despachos del matinal, aparecen tipos comiendo empanadas a las 7 de la mañana, porque el horario que llega el matinal, y no sé, bueno, no sé si lo han visto, pero yo lo he visto, a las 7 de la mañana comiendo una empanada, hablando de como guaso y con un... Entonces la tradición ahí eh, es muy extraño, eso, ¿sí? Con esto termino y recuerdo una vez, para que vayan observando este contrapunto, una estudiante, tal como ustedes, de muchos años atrás, le dirigí una tesis sobre música colombiana y ella se fue a vivir a Colombia como 4 meses y me dice, profe, me voy a ir a vivir, me gustaría hacer algo con lo que voy a ir a hacer allá. Bueno, dije, la guié un poco con algunos ritmos, con algunas cosas específicas. Y le encargué que averiguara sobre el lumbalú, que el lumbalú es un canto que hacen las tradiciones afrocolombianas en los funerales, ¿m? Cuando muere alguien. Entonces ella cuando vuelve, después de los 4 meses de estar allá, conversamos y me cuenta la historia del lumbalú. Entonces me dice que ella llega y bueno, después de tocar con varios tipos que estaban ahí, que se juntaban a tocar como parte de la tradición, dice que le pregunta a uno de ellos que si pueden tocar un lumbalú. Y le dice, claro, sí, sí lo podemos tocar. Y seguían ellos haciendo otras cosas, entonces como que era raro, pero sí, pero dijiste que lo iba a tocar. Sí, pues no, sí lo vamos a tocar, pero se tiene que morir alguien. ¿Entiendes? Chuta, y ahí como que se entendió. O sea, no era un canto o no era un acto, una manifestación que se tocara siempre. No era un evento artístico. El tipo le dijo, sí, sí lo vamos a tocar, pero se tiene que morir alguien. Si no, no se toca. Porque por algo es un canto fúnebre. O tiene ritmos más bien de esas características. Entonces en algún momento se murió alguien en la comunidad cerca y ella pudo ir a presenciar eso y le pidió permiso a la familia si podía grabar y ahí escuchó un lumbalú en la situación. Entonces, eso, eso que aparece así es muy típico de las culturas originarias, muy, muy característico, es casi un manual. La Machi no va a cantar una canción solamente por mostrarte cuál es la canción, sino tiene una función específica. Entonces, por ende, se empieza a contraponer el concepto de tradición, ¿cierto? Porque ese canto de la Machi, uno lo podría decir, es tradicional. Muchos a veces dicen que esos cantos son traspasados de Machi en Machi, es una tradición. Pero ¿cómo se activa la tradición? En cambio, lo que plantea acá es que no hay una tradición nacional, hay un invento de tradición nacional. Sandra iba a decir algo. Profe, yo tenía una pregunta. Si usted sabe cuándo empezó eso como de, no sé si es una ley o algo como de poner la bandera afuera de las casas, Parece que es que ley bueno, esa cuestión. Parece que es una porque ley. cuando yo iba en el colegio, me acuerdo que siempre estaba como el típico inspector medio facho que decía como, no, y tienen que poner las banderas en sus casas, si no los pueden llevar detenidos, les pueden sacar multa. Entonces como eso de que sea obligación, como que por lo menos en mi familia a todos les apestaba, como tener que ponerla obligado, ni siquiera te hace Mm, sentido y tenéis que ponerla. Entonces igual eso respecto como a lo que es instaurado y a lo que no, po. Uno como que sí, no pone la bandera ahí mm. como, no sé. Bueno, todos estos tipos de tradiciones inventadas, diría yo,
son muy asociadas también a la dictadura, porque la dictadura instala, obviamente, esta idea de nacionalismo exacerbada también. Una de las era un poco uno de los argumentos era de que con Allende el país se estaba vendiendo a las naciones extranjeras, por ejemplo. Entonces se incentivan particularmente desde la dictadura todas se exacerban derechamente las posturas más nacionalistas, más esta idea de la bandera, por ejemplo, de cantar el himno nacional. Yo canté el himno nacional todos los lunes a las 8 de la mañana, el himno nacional. A veces se cantaban incluso de Carabineros, el himno de Carabineros, de las Fuerzas Armadas, y el himno de la escuela, y se honraba la bandera. O sea, había que izar la bandera, y se elegía al estudiante, y era un orgullo que el estudiante izara la bandera en el acto, en fin, o sea, se elegía, llegaban los profesores, hemos elegido, qué sé yo, y se decía por altavoz, me acuerdo en ese tiempo, tal persona van a alzar la bandera, y se nombraba quienes alzaban la bandera por conducta intachable. En fin, era todo un cuento eso. Ese amor a la bandera, cariño a la bandera, a la patria, ¿cierto? La patria como tal. Entonces, parece que hay una resolución con respecto a eso. La pueden buscar, pero ahí está. Pero en fin, como verán, hay ideas, intencionalidades. Así como hoy en día, insisto mucho, porque para ligarlo con la actualidad, así como hoy en día la discusión es divergente en la constituyente, donde se cuestiona incluso el himno nacional. ¿Te acuerdan en la ceremonia inaugural? Se cuestionó el himno nacional por las culturas originarias, por la representación que tiene el himno. ¿Sí? Ahí nuevamente entramos la reflexión inicial. ¿Qué representa el himno nacional para las culturas originarias? Significa matanza, muerte. Entonces, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo pasa eso? ¿Mm? Significa despojo, expropiación, el himno nacional. Significa eso. Llegar y sacar la bandera mapuche, instalar la bandera chilena en un espacio, tiene esa representación para las culturas originarias. ¿Mm? Bueno, este concepto de folclore es estático, mientras que las manifestaciones y prácticas folclóricas son móviles. Transitan de una localidad a otra, de un momento a otro, de un momento temporal a otro, perdón. O sea, se intenta como encapsular una tradición, ponerla y convertirla en un souvenir, como dice Charly García respecto a su vida. Hay un disco que se llama, la canción Asesíname. En la canción Asesíname, él dice, me he convertido en un souvenir. ¿Sí? Algo muy parecido. Folclore se construye como una cosa estática, como una cosa que se pone y que tiene como una serie de requisitos. O sea, esto es folclórico porque es así, 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 así. Estas canciones sí son folclóricas, estos bailes sí son folclóricos y tienen que ver con eso. Bueno, Sandra ahí está comentando algo en el chat, también bien interesante. Claro, sí. De hecho, uno de los reclamos de la derecha chilena justamente es que tienen miedo de que se cambie el nombre, porque que no se llame más Chile, y ellos están defendiendo ese patriotismo, y probablemente lo van a ampliar, esa idea de patriotismo, de patria, ¿sí? Y ahí es donde se confunde la opinión pública, porque instalan derecho, porque ya está tan instalado esta idea del guaso, como de esta idea tan fuerte que es el guaso. Bueno, entonces ingresamos uno de los textos que nombra de folclore y folclorismo, es el que plantea Joseph Martí, no es Joseph Martí, perdón, me equivoqué el nombre. Sí, Joseph Martí, tengo confusión. Sobre folclorismo. Folclorismo es un concepto que es de Joseph Martí. Entonces ahora vamos a introducirnos en él. ¿Ya? El concepto folclore, según él, en el texto del año 1999,
la tradición evocada, folclore y folclorismo, dice, también se lo voy a enviar. El concepto folclore constituye evidentemente un invento erudito, con el cual se intenta cubrir una determinada sección del amplio espectro fenoménico de la producción cultural de la humanidad. Por definición, el folclore se ocupa de la cultura denominada popular, en el sentido tradicional, al menos por lo que hace referencia a la acepción más clásica de esta disciplina. Entonces, empiezan a aparecer algunas cosas nuevas, ¿cierto? Que el concepto folclore es un invento erudito. O sea, no es la manifestación, ¿cierto? O la práctica quien define, que se define a sí misma, sino que ya es un elemento externo que lo empieza a definir. Y en sus inicios está muy marcado por aquello de lo popular. Entonces lo popular, aquello que yo, desde de la erudición, de esta civilización, de esta idea civilizatoria, modernismo particularmente, ideas modernas, observo al otro, lo miro y digo, esto es popular, esto es folclore. ¿Sí? Y ahí es donde viene el concepto. Ahí viene la idea. Cuando lo observo, digo yo, eso es popular. O sea, de hecho, es un concepto asociado a lo vulgar para el erudito. Lo popular no puede estar presente. O sea, lo popular es aquello que tengo que... Pero eso existe, está ahí. ¿Quién ha logrado definir convincentemente lo que hay que entender por música tradicional? Se pregunta. Una de las características que tradicionalmente se ha otorgado al producto folclórico para poder ser considerado genuino, y aquí entramos, es el de la antigüedad, lo que decía un poco Sandra, ¿cierto? Se plantea como folclore que mientras más antiguo, más genuino. Precisamente una de las tendencias más típicas del folclore es la de conferir un cierto estaticismo a su objeto de estudio. O sea, insisto, mientras más antiguo, más tradicional, mientras más pueda plantear esta idea de que lo conocí mucho más atrás, de que antes de este está está otro, pero primero acá, pero primero allá, esa idea ha empezado o comenzó o planteó de que eso tiene que ver con lo tradicional. Entonces, conferir un cierto estaticismo a su propio objeto de estudio, inamovible, evitando de esta manera reconocer las posibilidades de cambio que evidentemente posee como hecho cultural. Entonces, lo reconozco esto como folclore, como aquello que es estático. Y eso estático, en lo posible, lo más antiguo. ¿Quién va más atrás? ¿Sí? Entonces, es muy típico cuando uno escucha a folcloristas, ¿cierto? Este canto lo recopiló tal persona en tal lugar y, y es lo más antiguo que se encontró. Entonces, eso es más tradicional. Entonces, lo que tú cantas no es tan tradicional. Entonces, empieza qué es lo más, qué es lo mínimo. Con esto, el producto folclórico recibe claramente un innegable carácter ahistórico. Aunque la moderna ciencia del folclore no comulgue ya forzosamente con esta idea, la visión tradicional considera que todo producto folclórico que se precie debe implicar, por definición, una rancia antigüedad. Y con ello se mide al mismo tiempo la genuinidad de una manifestación tradicional dada. ¿Sí? Esta idea de la forzosa antigüedad que tiene que poseer el objeto folclórico sirve de criterio a muchos folcloristas cuando han de discernir entre lo que es folclórico y lo que no es. Ya, ¿cómo van con todo esto? Necesito escucharlo. ¿Cómo están sus cabezas con las concepciones que tenían, con las ideas que estaban y cómo estas cosas que estamos discutiendo
les llegan, ¿sí? Eso necesito saberlo, porque no son fáciles, ¿ya? A mí en lo personal, profe, como que, claro, esto igual me ha hecho ruido hace un tiempo en cuanto a que se ha denominado como lo tradicional a lo antiguo. Eh, no recuerdo dónde leí, pero creo que fue en uno de los libros que escribió Raquel Barros, donde ella dice que para que un hecho sea folclórico tiene que tener aproximado unos 50 años de antigüedad, que se venga practicando de esa forma. Y claro, yo al principio, claro, lo leí y dije, ah, ya, entonces esto es folclore y esto no es folclore, pero hay cosas que hoy en día las consideramos folclore, pero si es cierto están muy recientes, pues entonces ahí me cae la duda de por qué no es folclore ¿Cuáles? si igual, no sé, pues, por ejemplo, a ver, qué manifestación folclórica? Em, no sé, más que manifestación folclórica, como manifestaciones de la cotidianidad. No sé, pues, por ejemplo, el hecho de que cuando llueva uno hace sopaipillas. Claro. Eso, si lo tomamos como, eso, si lo pensamos de una cierta forma, también podría ser folclore, pues, ¿Sí? porque es algo, claro, entonces, pero hay veces que yo esto lo he conversado con varios compañeros que como que estudian el mismo tema. Y claro, pues otros compañeros me dicen, pero esto no tiene 50 años de antigüedad. Y le digo, pero ¿por qué no? O sea, dependientemente de si tiene antigüedad o no, igual el folclore porque es algo que uno lo hace espontáneamente, inconscientemente, y ya está inmerso en una cultura quizás de la casa o de muchas personas más. No sé si me Mm. explico un poco. Sí. Bueno, mira, Raquel Barros, yo la conocí muy bien porque Raquel Barros, ella me llevó cuando yo tocaba acordeón en el colegio. Tenía como 7 8 años, tocaba en un grupo folclórico. Y ella me escuchó tocar acordeón. No, no porque tocara bien, sino que me escuchó tocar acordeón y habló con el director para que yo fuera a estudiar a la experimental de Barroso en esos años, en los años 80, a ver si 81 por ahí, no recuerdo muy bien. Y, y después toqué en los grupos folclóricos que ella dirigió cuando tenía como 10 años. Y yo después estudié y después ella me iba a buscar al colegio para que yo le acompañara en los grupos folclóricos. Y tuve contacto con ella hasta como los 12 años, después me encontré por ahí en otros espacios. Así que le tengo mucho cariño a Raquel Barro porque, bueno, ella falleció hace un par de años atrás, pero porque creo que ella junto con el profesor básico que me enseñó a tocar acordeón, eh, generaron que yo me dedicara a esto, o sea, ¿no? Que no tuviese otra salida. ¿Eh? Así que bueno que la recordaste. Bueno, ahora vamos a la concepción. Eh, lo que, claro, es que justamente porque Raquel Barro tiene, junto con Daneman, tienen esta idea, incluso para esa época, ya como intentando hacer comprensión de esto. ¿Eh? No, no era una cosa fácil para ellos, particularmente por la idea esta civilizatoria que existía. No les fue fácil a ellos esta conceptualización. Eh, Mira, cuando tú viajas a otro país, a otro lugar, te vas a encontrar con que para ti va a ser mucho más fácil ver aquello que puede estar asociado al folclórico, a lo folclórico. Cuando a mí me tocaba viajar recurrentemente a Argentina por el tema del doctorado, empezaba a notar muchas cosas que los argentinos hacían y que yo decía, oye, qué folclórico lo que hace. Para ellos es normal, muy normal, pero para quien está atrás, o sea, para el que viene de afuera, que es foráneo, lo empieza a entender como que es parte de la cultura. Dice, oye, qué folclórico esto. ¿No? Es parte de su folclore. Por ejemplo, el tomar mate, ¿cierto?
Tomar mate, que es una cuestión tan argentino, pero que tú cuando lo ves ahí en el diario vivir, porque como me tocaba ir por 1 o 2 semanas, estar con ellos o verlo mucho, siempre recuerdo una anécdota que hay con una compañera que era muy preocupada de su, de su ropa, por ejemplo. Entonces siempre se vestía como de rosado, de un rosado y blanco, así, pero impecable. Era pero muy buena onda ella. Pero siempre andaba como impecable, así, rosado con blanco, muy preocupada de eso. Y en un momento, descanso, ella saca su termo rosado y su mate también, como blanco, así como con un diseño y toma mate. Entonces, sin tener claro yo, decía, a pesar de esta performance que hay, mantiene ese aspecto, no lo desecha. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque es una cosa tan asociada al, al diario vivir, a la tradición, al folclore, a la práctica, a la manifestación, que el que está afuera lo observa como algo folclórico. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿cuántas de las cosas que nosotros hacemos diariamente, que tenemos ahí dando vuelta, alguien que venga de afuera diga, qué folclórico lo que hace Felipe Norambuena, qué folclórico lo que hace Sandra, lo que hace Armijo, qué folclórico esto? Recuerdo una conversación hace muchos años atrás con una brasileña que decía que estaba impactada con que en Chile de repente llegaba el 18 y se celebraban 5 días las fiestas patrias, o 6 días las fiestas patrias de asado, 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 que ella parece que la primera vez que pasó en Chile quedó impactada con esa celebración, que en Brasil pareciera que un país mucho más cultor de sus tradiciones, no era así. Nunca ella había visto un arrebato como el que ella vio en Chile de celebración, de estar 4 o 5 días celebrando, como que separara el país por esa celebración, que fuese tan importante. Entramos en colisión, ¿cierto? Por una parte, no estamos hablando de la tradición, sino que estamos hablando de la tradición de celebrar, ¿sí? Del hecho de celebrar. Es una cuestión que a algunos que vienen afuera les llama la atención y lo traducen como el elemento tradicional que tiene o el elemento folclórico que tiene aquella celebración, no el contenido, el acto. ¿Sí? Y uno que, a mí lo que me tocó, viajo ahí y veo también ese acto del mate, por ejemplo, de verlo visto en diferentes manifestaciones, pero tomando su mate, en la calle, el que barre, el que hace, el que está arriba, el tipo que va a comer a algún lugar, se sienta, se toma su mate, en fin, ¿sí? Hay ahí un elemento, Marcelo. Entonces, estas ideas como las que plantea Daneman y Barros, tienen mucho que ver con esta idea de entenderlo, o sea, están empezando a entender esta cosa, no lo tienen tan claro. En primer lugar, porque en, en la época que ellos están ahí, 50, 60 particularmente, donde ellos desarrollan su trabajo, eh, eh, tienen, aún no se entiende de observar esto como parte de una cultura. Eso es también importante. No lo ven como una cultura. O sea, empiezan recién a entender eso como acto cultural. Cuestión que lo hace que tiene que ver con estas miradas muy eh, muy civilizatorias, muy desde una cultura dominante. No lo voy a entender de otra manera, sí lo estoy tratando de entender. Entonces ahí es donde aparecen estas conceptualizaciones que pueden ser hoy en día ya superadas, Marcelo. ¿Eh? Están bastante superadas las concepciones de Daneman, un poquito, ya yo creo que bastante superadas. Ya se ha indicado, pasando a otros autores, ya se ha indicado muchas veces que esta postura reverencial de las disciplinas del folclore hacia el ancestralismo, mientras más ancestral, más lejos, la convierte automáticamente en una disciplina del ámbito rural, lo que plantea Sandra muy bien.
dado que es el campo, por su tradicionalismo, donde se conservan las formas más arcaicas de la cultura. La gran ciudad no canta. ¿Sí? Esto es lo que planteamos recién, o sea, y esto lo escribe el año 73 ya. Mientras más atrás, yo digo, eso es sí verdaderamente folclore, no esto otro. No lo que hace. ¿Sí? No lo que están haciendo aquí, no, eso no es folclore, esto es folclore, el baile más antiguo. ¿Sí? Al mi hijo que trabaja con bailarines, el baile más antiguo, es que así se bailaba, es que me mostró la tal persona que hacía este movimiento, esa actitud reverencial, o sea, de hacer la reverencia, ¿cierto? Como, oh Dios, oh mi gran Dios. Mientras más antiguo, eso es folclore. Pero no como eliminando, ¿cierto? Cuando dice la gran ciudad no canta, es como que lo que está ahora pasando en la ciudad no entra en la catalogación de lo folclórico o no entra en la catalogación de algo que como una práctica permanente. Por eso que el folclore como tal empieza a ser cuestionado como tal. ¿Sí? Así, por ejemplo, hablando de la música del baile gallego, se ha escrito que los alegres sonidos del tamboril y las prolongadas notas de la gaita son la reproducción armoniosa de pasiones y sentimientos inocentes, manifestaciones elocuentes y tangibles de la pureza y acrisolada candidez de las costumbres galacianas. Entonces, eso que está ahí, eh, es verdadero sentir de una cultura. Mientras más antiguo es el sentir. O sea, en la vida que he tenido mucho contacto con folcloristas, eh, eh, bueno, de todo tipo en realidad, pero me recuerdo que siempre se decía que era folclórico tocar con la guitarra desafinada, porque así sonaba en el campo. ¿Sí? Entonces, no, es que una guitarra está desafinada. No, es que en el campo se toca con la guitarra desafinada. No, es que en el campo se toca así. En el campo se hace así. En el campo se hace así. ¿Sí? Y en los procesos de recopilación, por ejemplo, eh, también existió los músicos de la nueva canción chilena o anteriores a ellos, que los vamos a revisar, como el grupo Cumén, por ejemplo, tenían también esa idea de ir a los campos, la misma Violeta Parra, ir a los campos a buscar esos cantos antiguos, eh, aunque con ideas diferentes, lo podemos ver más tarde, pero de ir a buscar esos cantos, aprendérselos y después mostrarlos. Ahí también nace mucho esta idea un poquito más compleja, ¿sí? No sé si la van a poder entender mejor, pero esa idea de así se toca algo, ¿sí? Así se toca, así se baila algo, así se canta, se empiezan a constituir esos guetos, esas cosas cerradas de así se baila, así se canta, porque yo lo vi. Entonces el investigador o el recopilador empieza a ser una especie de Dios, pequeño Dios, como dice Vicente Huidobro, todos somos un pequeño Dios, para definir quién hace bien algo y quién lo hace mal. ¿Sí? Y cómo se mueve, o cómo se toca, cómo se canta. Todo empieza a ser una concepción muy, muy definida, pero también, aparte de definida, muy delimitada por quien observe, por quien tiene el poder de plantearlo. ¿Sí? Así se baila, así se canta. Una anécdota interesante me la contó un profesor de metodología que había de didáctica cuando yo estudié, Arturo Urbina. Él perteneció al grupo Cuncumen, era, trabajó con Rolando Larcón, probablemente con Víctor Jara también. Sí, trabajó con Víctor Jara. Cuando Víctor Jara estuvo en el conjunto Cuncumen. Me contó hace como 20, 30 años atrás, por eso que lo que voy a decir realmente es tradicional. No. No. Él me dice que con el grupo Cuncumen, antes de una gira a Europa, tienen que armar una presentación. Entonces Víctor Jara le comentó a él les comentó que si iban a Europa y bailaban una sajuriana o bailaban una refalosa
o bailaban una cueca, el europeo no iba a poder distinguir entre una danza con la otra, porque no iba a entenderla. Entonces iba a encontrar que todos los bailes son iguales. Ante eso, se le ocurrió una de las primeras performances como presentación, como una idea de no bailar las danzas tradicionales como eran bailadas normalmente. Entonces, por ejemplo, de esas ideas nacen, eh, no sé si ustedes lo habrán visto, pero como que el bailarín parte de la canción, la danza, y el bailarín parte bailando en un rincón y la dama en otro rincón y se encuentran en el medio, hay una especie de coreografía dando vueltas. Entonces lo mismo, hace una especie de pequeñas mini coreografías para, pensando en el público europeo, pudieran comprender mejor las danzas. Hacen esa presentación en Chile antes de viajar y dice que en la mitad de la presentación, en vivo, esto no sé si era un teatro, pero era un lugar, Margot Loyola, que estaba presenciando esto en los años 60, a principios de los 60, se levanta y grita muy fuerte: eso no es folclore, dice, eso no es folclore. Y jodieron. O sea, como era Margot Loyola, tenía un reconocimiento. Margot Loyola conocía el Cuncumen, había trabajado con muchos de los integrantes, hasta ahí nomás llegó la presentación. Entonces, dice que todos quedaron muy decepcionados de la situación de Margot Loyola porque ellos decían, de palabras de Urbina, me decía: nosotros la conocíamos, ¿por qué ella no nos dijo esto en el camarín, por ejemplo? Pero ¿por qué no gritó en el medio de la presentación con respecto a eso? Bueno, esa anécdota es ratificada después en el archivo de Carlos Isamit, porque eso lo recuerda el hijo de Isamit, porque Margot Loyola iba mucho a la casa de Carlos Isamit, y el hijo con el que yo trabajo me ratificó eso, que Margot había llegado diciendo eso. No les voy a contar lo que le dijo Carlos Isamit, que lo voy a contar en otro momento, que había eso. Entonces la anécdota existe, fue así. Lo que me dijo, lo que me planteó Urbina en ese momento, me dijo: pero mira, muy reflexivo él, ella evitó eso en ese momento, no recriminó de alguna manera, paró esa manifestación, esa forma que nosotros habíamos tenido de trabajar, pero sin embargo, en los años 80, o sea, 20 años después, ella entrega una serie de danzas: la jota, el gato, la sajuriana, eh, no recuerdo cuál, son como 3 o 4 más, se las entrega al Bafona. Y Bafona hace coreografía de estas danzas. 20 años después. Entonces, ahí dice, él no entendió nada, obviamente, probablemente también por la época, pero siempre se recordó de eso. O sea, lo que recriminó en los años 60, ella después lo hizo con el Bafona en los años 80, entregando esas danzas. Es como esta idea de especie de performance directamente y coreografiada. ¿Sí? La diferencia de danza con baile es que el baile no tiene coreografía y la danza tiene coreografía. Entonces la cueca, por ejemplo, es una danza coreográfica. Pero hay danzas que no son coreográficas, como el wine. No es coreográfico el wine. Tiene movimiento, pero no es coreográfico. O sea, no hay una coreografía predefinida. Sí. Bueno, nos quedan al menos 10 minutos. El folclorismo, volvemos a Martí, en su cualidad de fenómeno social cultural, se nutre directamente de todas estas ideas acabadas de mencionar y que, científicamente justificado o no, arrastran la rutina de los estudiosos de las tradiciones. La idea de la existencia de una cultura tradicional como realidad ontológica, la realidad de ser, plenamente diferenciada del mundo oculto, la forzosa antigüedad y su pertenencia al ámbito rural y portadora de una moralidad idealizada. O sea, esta anécdota que le conté tiene que ver con que en algún momento Margot Loyola observaba esto como una moralidad, había una moral detrás. Eso no es, eso sí es, eso está bien, eso no está bien. ¿Sí? Pero esa moralidad, como todas las morales,
produce, tiene cambios para que en los años 80 sí lo acepte en el caso del Bafona. Acepta esa danza bailada de una manera determinada por el Bafona. De alguna manera, en donde se diferencia derechamente, hay una diferencia en el aspecto tradicional del que se hablaba, se convierte en una performance ya puesta en un escenario, con vestuario, con luces, con micrófono, donde esto ya adquiere otra connotación. ¿Sí? Estas ideas son precisamente lo que permiten el particular tratamiento que recibe actualmente la música tradicional en las escuelas, por ejemplo, como lo dice Costa. En palabras críticas del musicólogo Luis Costa, se asocia fácilmente esta música al mundo infantil, considerándola más bien una música de tránsito para facilitar un mejor acceso a los alumnos a la música clásica. Mira qué interesante. Aquí vamos al proceso más crítico. Cuando estudiamos Orff, Kodal y Dalcroze, siempre se hablaba que ellos iban a las músicas folclóricas, a las músicas populares, porque estaban en el oído. De esa manera, yo podría enseñarle a un niño una canción simple, pentáfona, por ejemplo, o pentatónica, o de 3 notas que estaba en la cultura, según estos metodólogos o que activaban esta cosa sistemática para aprender algo, música en este caso, planteaban esa idea de llegar directamente, salvo Dalcroze, plantear esta idea de ir a lo popular. Kodali plantea canciones, por eso aparece con mucha fuerza el cancionero escolar, las canciones escolares, porque con las canciones yo enseño música y que sean fácil de cantar, que tengan ciertas características, porque eso permite acceder al lenguaje musical, y al acceder al lenguaje musical, como esto es fácil, es un tránsito para llegar a la verdadera música, que es la música docta. Entonces también hay detrás, y ahora lo podemos profundizar, también hay detrás de estas concepciones metodológicas una cierta mirada de lo folclórico como algo básico, sin pretensión, más bien como algo de tránsito, que le sirve al niño para aprender, afinar ciertas notas, pero la finalidad es que el niño termine cantando, o el adolescente posterior al adulto, termine cantando música de la tradición europea compleja de los grandes compositores. No es la finalidad que siga cantando. ¿Por qué? Porque no se está tocando esto, no se está tomando el folclore, ¿cierto? Estas canciones tradicionales como un elemento propio de la cultura, sino que estoy más bien, tiene una función utilitaria para esta función. No con la idea de respetar aquella manifestación o práctica como tal, como esta idea de simplemente hacerlo porque simplemente se debe hacer, como el yamecán que les contaba recién, que un yamecán es una canción mientras la mapuche muele el trigo, está moliendo el trigo en una piedra, lo va moliendo, y mientras está moliendo ese trigo, está cantando. ¿Y qué es lo que canta ahí? Canta de todo. Canta lo que le pasa en el día, aflicciones del diario vivir. Los yamecanes son muy diversos, ¿sí? Tienen como diferentes tipos de texto. A ver, deja buscar uno acá. Aquí hay uno. Dice Yamecán, tengo un mal pensamiento, me voy pues, el enemigo pues, hablo hasta fastidiar, pues, hasta fastidiar, me voy pues, me voy pues, me voy, el enemigo pues, hablo hasta fastidiar, me voy pues, a mi ruca, solo falta para concluir, un caballo ensillado para mí. Es un canto, un yamecán recopilado por Isamín. Aquí hay otro. Oh, mis queridas hermanas, cuando mi chamal era de género fino, tal vez era hermoso el amor que me tenía, cuando mi chamal era de género fino. Hermanas queridas, oh, sí, mis hermanas, el amor que me tenía, tal vez era muy hermoso cuando mi chamal era de género fino. Bajo el forro del chaleco quería tenerme y llevarme.
Oh sí, cuando el amor era grande. Oh hermanas queridas, oh hermanas. Eh, Aquí no hay traducción. Hasta hasta ensillaba, así nomás nos mirábamos al pasar frente a frente, si nos mirábamos. Hermana querida, oh sí hermana, en las bellas reuniones a su derecha, sin reírse, grande era el amor que me tenía, a su derecha, sin reírse. Buena salud, cantábamos las dos, buena salud, cantábamos las dos. Oh mis hermanas tan queridas, oh hermanas. Son traducciones, obviamente, ¿entienden? Pero está hablando de probablemente una historia de su hermana y de la pobreza que está viendo, porque decían que su chamal era fino. Antes era fino su chamal, ahora ya no. Eh, entonces, esas son manifestaciones del canto propias del momento. No era un. No tiene que ver con un cancionero, como lo intenta ver el otro de la cultura más de los civilizados que intenta establecer un cancionero, el gran cancionero chileno. No existe el gran cancionero. Los mapuches no existe el cancionero. Todas las canciones que ellos cantan, por ejemplo, son canciones que ellos van creando en el momento. ¿Sí? No hay un cancionero mapuche. Cada persona tiene sus propios cantos. Le canta a moler el trigo, le cantan a los bueyes cuando van caminando. Y ese canto es propio. Los Umak y Pichichén, que son los cantos para hacer dormir a los niños, también son propios. Las madres le hacen ese tipo de canto a los niños y es una canción que en algunos casos los Umak y Pichichén, en algunos casos, las hijas les piden a sus madres que les recuerde ese canto. Las madres le cantan lo que recuerdan y ellas después se lo siguen cantando a su hijo, pero no aparece como, insisto, como la canción de cuna, ¿cierto? Como tarara, tarara, pararirarara. No existe una canción de cuna como cancionero, sino que son propias, individuales, únicas. Entonces, esta idea que hay acá de considerar esa música como tránsito es desconocer el verdadero sentido que tiene para la cultura, cualquiera sea, cantar esas canciones o emitirlas en un momento específico. No se entiende, no tienen esa idea. Aparece de alguna manera dislocada o más bien disociada. Me sirven como objeto para una cosa específica, pero en realidad pareciera, eso es lo interesante, pareciera que es importante el folclore en la metodología, pareciera. Hacerle escudriña, te das cuenta que en realidad era un paso. Bueno, yo creo que aquí podemos llegar porque aquí vamos a introducirnos en otro espacio. Acepto un par de preguntas o algunos comentarios, las dudas que tengan, lo que sea. Eh, Se les Igual, moviliza mucho. profe, Dale. a mí me lleva un ratito haciendo ruido ya que el concepto folclore como tal se vuelve muy atemporal, como el hecho de que lo del folclore tiene que ser antiguo por definición y eso hace que el folclore sea algo que realmente no existe. O sea, lo estoy pensando así, como que el folclore no existe porque está en el pasado y lo que existe es lo que está en el presente, como ya mirándolo media filosóficamente. Y, y como que se me hace en la mente que la única forma responsable quizás de traspasar el folclore sea entendiendo qué es lo que está sucediendo en este momento con esa música, con la gente que efectivamente está inmersa en ella. Y todo lo otro sería como el sacarlo de su ambiente sería como reproducir algo que en realidad no está sucediendo. Sí, es bien interesante, Felipe, lo que acabas de decir, porque nos remite un poco a entender que en realidad lo que hacen los grupos folclóricos, los ballets folclóricos, es un museo ambulante, ¿cierto? Es como estar observando un museo. Eh, y ahí es donde entra la confusión también de ese museo, porque ese museo también ha sido trastocado
con visiones más bien artísticas o artísticos, ¿cierto? Con muchas comillas, con respecto a lo artístico que pueda tener aquella presentación o aquella performance. O sea, lo que uno ve hoy en día, cuando va a haber un espectáculo folclórico, un escenario, ¿cierto? Un tipo ballet folclórico o conjunto folclórico eh, que también hay otra idea interesante, que porque algunos grupos se hacen llamar ballet folclórico, el Bafusach, el Bafona, el Bafoch, el ballet folclórico de Rancagua, de Paine, de todo. ¿Sí? Y porque otros se hacen llamar conjuntos folclóricos, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Y también ahí hay una diferencia clasista, ¿cierto? Porque algunos no quieren ser conjunto folclórico porque es de menor categoría ser conjunto folclórico que ser ballet folclórico. ¿Sí? Porque el ballet folclórico es baleta. ¿Sí? Eso se lo digo con mucha propiedad porque yo estuve, cuando tenía 16 años, yo trabajaba en el Bafochi, me pagaban, tenía sueldo. Eh, Me dedicaba profesionalmente al Bafochi en los años 90, a finales de los 80. Ahí entré y trabajé, o sea, tenía un trabajo permanente, yo tenía un sueldo, ¿entiendes? Antes de entrar a la universidad yo estuve trabajando profesionalmente ahí con gira y teniendo una vida de músico, derechamente. Y, y los ballets folclóricos tenían clases de danza clásica, los bailarines, ¿sí? Y eso era, todos los días nosotros ensayábamos todos los días y teníamos giras de 30 días, de un mes, 2 meses, al norte, al sur, o a la Patagonia Argentina, después fuera de Chile, en fin. Entonces, y toda esa cosa, yo la hice a los 17, 18, 19 años, no sé, por ahí, en esa época. Por el tema del acordeón, derechamente, porque en ese tiempo tocaba acordeón mm, mucho menos de lo que toco ahora. O sea, mucho más de lo que toco ahora. Ahora toco menos que antes. Eh, y había ahí, yo notaba una especie de idolatría frente a ese hecho, ¿sí? A ese hecho de ballet folclórico versus conjunto folclórico. Entonces, hay un aspecto ahí que, que, que todas estas manifestaciones que están ahí, que yo las puedo considerar muy tradicionales, creo bien interesante lo que tú planteas, son más bien de museo. Intentos de museos, de renovar museos, como ir a pararte a ver un par de obras de hace 50, 70 años atrás, 80 años atrás, ir a pararte frente a un cuadro y verlo como el pintor lo hizo, ¿cierto? Cuando uno va a ver un cuadro eh, muy famoso, tuve la fortuna de ver en un museo, en el museo en Los Ángeles, por ejemplo, fui a ver unas pinturas de Chagall, por ejemplo. Nunca la había visto. Y lo que me impresionó más era ver ese cuadrito, que yo pensé que era un cuadro grande, la verdad era un cuadro muy chiquitito. Y lo voy a mirar y me acerco a mirar y me acerco a mirar los trazos que había hecho el pintor, los trazos así, a mirarlo. Sí, bueno, un mundo interno ahí que no puedo develarlo ahora, pero ir a mirar el trazo de cómo lo había pintado. Bueno, cuando uno va a ver estos grupos folclóricos también está viendo los trazos, ¿cierto? Porque está viendo una danza que te están diciendo así se bailaba el gato, así se bailó la sajuriana, así se bailó la jota. ¿Cuándo se bailó así? Entonces ahí empieza la pregunta, ¿cuándo se bailó eso así? ¿En qué momento? ¿Quién tiene el registro de ese gato así? Que se haya bailado así. ¿Dónde está? ¿Se sigue bailando el gato? ¿Se sigue bailando la sajuriana en ese lugar como tradición? ¿Existe el gato? ¿Existió el gato alguna vez? Bueno, empiezan las preguntas, ¿cierto? Y esa visión, Felipe, también
y bueno, todos los demás, inhibe, inhibe entender, porque hemos entendido el folclore como un acto artístico, que es otro tema que podemos, y lo vamos a tratar más adelante, como acto artístico. Y ahí decimos, no es que, y uno escucha, no es que yo hago música folclórica, no es que yo bailo música folclórica, yo bailo folclore, ¿cierto? Entonces, ¿qué folclore baila? O sea, que uno puede decir, es que yo como sopaipillas, como decía Marcelo Armijo. Yo como sopaipillas. Entonces me voy a sentar a que me vean cómo me como una sopaipilla. Y le voy a poner luces, me voy a poner maquillaje, me voy a poner un vestuario para que me vean comer una sopaipilla. Porque es un acto folclórico, es una manifestación folclórica. Bueno, con esto los dejo porque son las 11:15. Les voy a enviar el texto de Joseph Martí para que también lo lean. Necesito un minuto más. La evaluación que vamos a hacer de este trabajo inicial conceptual va a ser una a medida que vamos avanzando en los textos, porque hay varios textos que vamos a observar. Ya vimos el de Aileen Carmi y ahora vamos a mirar el de Joseph Martin y voy a enviarles también algunas cosas de Carlos Vega, de Augusto Cortázar, probablemente de Daneman también. Es que usted esa lectura la transforme en forma individual, todas esas lecturas, las vaya transformando en resúmenes sintéticos. En resúmenes, cuando hablo de resumen sintético, también hablo que no necesariamente obedece a un resumen que vaya palabra por palabra, sino que más bien es que usted pueda hacer alguna especie de mapa conceptual incluso, que sería bastante bueno. Si no, lo pueden hacer otro tipo, el resumen que quiera, pero de cada texto. Cada texto lo junta, hace el resumen sintético, 1 o 2 páginas, cuadrito, lo que quiera, eh, la representación que quiera del resumen. Si a alguien no se le ocurre nada, bueno, hágalo con texto si quiere hacerlo de esa forma. Extrapolando las ideas más importantes del texto y lo guarda en un archivo. Entonces, cuando terminemos de revisar toda esta conceptualización, el trabajo trabajo 1 significa la entrega de estos 5 o 6 resúmenes del trabajo, de los textos que usted acaba de leer. Con esto me aseguro varias cosas. Primero, que hayan leído estos textos, que se hayan involucrado. Y por otra parte también aseguro que ese material de resúmenes le va a servir en cualquier momento, para cualquier momento, en su futura historia como profesor. Lo guarda y van a ser apuntes necesarios particularmente para defender ideas posteriores. Así que ese es el trabajo. Obviamente voy a armarle una rúbrica, aún tenemos tiempo para eso, pero vayan haciendo esos resúmenes. Ya está el del texto de Aileen Carmi. El texto de Joseph Martí va a ser el segundo texto de eso. ¿Ok? Eso. Nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien. Chao, profe. Chao, Chao, profe, gente. que esté Chao. bien. Chao, Chao a profe. todos. Chao.